Hoy día vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y cómo Él da testimonio de Jesús. Y también vamos a estar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Son cosas que para nosotros debe ser de suma importancia, debe ser algo que tenemos que estar buscando, escudriñando siempre, porque es lo que el Señor nos dejó. Jesucristo dijo, yo me voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos, sino que les dejaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que los va a guiar. Dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a dirigir. El Espíritu Santo nos va a llevar al lugar santísimo. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la presencia de Dios. Por eso es importante aprender acerca del Espíritu Santo, porque en los momentos difíciles, en los momentos complicados de la vida, dice que cuando no sepamos pedir, quizás no hay palabras, dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Y esa comunión es tan importante para todo cristiano que tenemos que llegar a entender qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora vamos a estar viendo al Espíritu Santo que da testimonio de Jesús. En Juan, capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí Jesucristo está diciendo, cuando Él venga, entonces Él va a dar testimonio acerca de mí. Y este aspecto es muy importante para poder saber si es que realmente nosotros estamos en el lugar correcto. Cuando yo era más joven, amén, yo me hice esa pregunta porque tenía como más o menos como 18 años, 19 años por ahí. Y yo me hice esa pregunta y dije, Señor, hay tantas religiones en el mundo. Y yo tenía el entendimiento que había un Dios, pero tantas religiones, yo dije, ¿cómo voy a saber si estoy en la correcta? Me acuerdo que en ese tiempo, obvio, no era nacido de nuevo. Yo me acuerdo que cada vez que un pastor o un predicador decía, cualquiera que quiera pasar enfrente y aceptar al Señor, venga. Yo creo que pasé como 10 veces a aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque yo no sentía una diferencia. Yo veía otros hermanos que decían, no, cuando el Espíritu Santo vino, cuando el Señor vino, me cambió, me transformó. Y siempre está ese dicho, no, cuando el Señor vino a mi vida, me transformó, me cambió, yo fui una persona diferente. Y eso es una realidad. Y yo quería experimentar eso. Yo quería conocer eso. Y yo dije, Señor, yo voy a aceptar. Y me acuerdo que hasta cerraba los ojos más fuerte porque pensaba que así iba a sentir mal al Señor. Y resulta que no pasaba más allá. Ahora yo entiendo el porqué y muchas cosas, pero uno llega a entrar a un proceso. Y durante ese tiempo yo le pregunté a Dios, le dije, tantas religiones, a lo mejor estoy en una equivocada. A lo mejor no es donde yo tenga que estar. No es como, porque yo sí quería de Dios. Entonces pasó el tiempo. Y yo me acuerdo que estaba en la iglesia ya con mi papá, y ahí fue cuando el Señor me bautizó con su espíritu. Y ahí sí yo me fui y me dejé llevar, pero sentí una experiencia sobrenatural. Fue algo totalmente sobrenatural, pero esto sucedió desde que me hice esa pregunta, sucedieron más o menos como unos 3, 4, quizás 5 años después de eso, porque yo empecé a buscar y empecé a buscar, pero sin dejar de ir a la iglesia, hasta que realmente el Señor me hizo nacer de nuevo, me bautizó y yo dije, ok, ahora sí, estamos en el lugar correcto. Inclusive, tuve un percance con una persona de la iglesia, una persona ya mayor.
y, y me llevaron con la directiva de aquel tiempo y me sentaron en la silla del culpable. Y cuando estaba sentado, me empezaron a reclamar, me empezaron a decir, no, es que tú tienes que portarte así, y ser así. Y me empezaron a regañar. Y me acuerdo que mi papá estaba ahí presente también regañándome, aprovechando, ¿no? Métale regañando. Y todos me estaban regañando, todos los hermanos me estaban regañando. Y eso que la persona que yo tuve un percance era mayor que yo. Y quizás llevaba más tiempo en la iglesia que yo, pero me agarraron a mí. Me dijeron, no, que esas cosas no pueden ser. Y yo me acuerdo que yo le dije, Espérense un poco". Y le dije, Deme un segundo". Yo le dije, ustedes me están pidiendo algo, algo que yo no siento, algo que yo no creo, o sea, no está en mí hacerlo. Yo le dije, ustedes, todos ustedes han sentido al Señor y se han convertido, le dije yo, pero yo no he sentido eso. Yo vengo a la iglesia porque estoy apoyando a mi papá, porque yo quiero venir, pero yo no he sentido ninguna diferencia, yo no he sentido ese cambio. Entonces ustedes me están pidiendo cosas que yo tengo que hacer, pero yo no las siento y no los puedo hacer. Porque yo estaba enojado, si la verdad que yo estaba, no, ese problema me alteró y me enojó. Yo les dije, y si quieren, bájenme, porque yo me acuerdo que estaba en la alabanza, y me dijeron, sí, yo les dije, si quieren, bájenme, hagan lo que quieran, pero yo no tengo eso. Y ahí fue como que se calmaron un poco, como que entendieron, ya este no es nacido de nuevo, le falta todavía madurez. Yo tenía como 22, 23 años. Hasta que, como más o menos como a los 24, 25 años, fue que yo sentí al Espíritu Santo de una manera totalmente especial, de una manera totalmente fuera de lo común. Y ahí fue que yo dije, sí, estoy en el lugar correcto. Ahora entiendo, ahora sé. Y cuando yo estaba leyendo este versículo que dice, y él dará testimonio acerca de mí. Y eso es una gran verdad. Cuando por misericordia de Dios, Dios no hace y nos llama a su presencia, y Él te hace nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, entonces tú ves algo diferente y sientes algo diferente. Ahora, cuando yo sentí eso y recibí al Espíritu Santo, no es que yo fui una mejor persona de la noche a la mañana, sino que entré en un proceso, que hasta el día de hoy sigo en ese proceso de cambio, de ser diferente, de aprender más. Entonces, cuando vemos que el Espíritu Santo es el que da el testimonio, entonces eso quiere decir que ya tú estás en el lugar correcto, estás en el momento que el Señor quería que tú estuvieras y empiezas a trabajar porque ya tienes una seguridad que donde estás es el lugar correcto. En la religión donde estamos es la religión correcta, porque el Espíritu Santo es el que va a dar el testimonio. A Jesucristo les dijo que a él lo aborrecieron y también al Padre. Dice que a su pueblo él vino, pero su pueblo no le recibió, sencillamente porque no le conoció. Eso dijo Jesucristo. Dijo, yo a lo mío vine, pero no me recibieron porque no me conocieron. Ellos siempre le preguntaban, pero dinos quién eres, pero dinos quién eres. Y cuando le dijo a los apóstoles, que en este tiempo todavía eran discípulos, le dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? No decían, que tú eres uno de los profetas, que tú eres Elías. La gente no sabía. Y cuando les preguntó, le dijo, pero ustedes, ¿quién dice? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro se levantó y ¿qué dijo? Tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no a las cosas de aquí, no la Torá, no una escritura, nada, no un versículo bíblico, no. Dice, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y si Padre está en los cielos, se lo reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se mueve acá en la tierra. Entonces ahí vemos que es el Espíritu Santo, es el que te da esa seguridad de que realmente tú eres un hijo de Dios y que estamos en el lugar seguro,
en el lugar correcto. Ahora, en Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Entonces, aquí es algo importante de lo que dice Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús. Y aquí podemos ver por qué para muchos el Espíritu Santo es como un misterio. Algunos dicen que es una energía, otros dicen que es una cosa prácticamente abstracta. ¿Por qué? Porque Él dice que cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él los va a guiar, pero dice, pero Él no hablará de sí. El Espíritu Santo no está hablando de sí ni va a hablar de sí, sino que el Espíritu Santo va a hablar acerca de Jesucristo. Va a hablar acerca del testimonio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dice, y Él, así dijo Jesucristo, y Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Entonces el Espíritu Santo es el que va a glorificar a Jesús. Entonces cuando dijo Juan el Bautista, cuando llegó Jesucristo el Mesías, una de las cosas que él dijo, dice, es necesario que yo mengüe para que Jesucristo crezca, su ministerio, al punto de Juan el Bautista desaparecer. Y yo lo tomo una cosa así parecida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a gloriar él. Él no anda buscando la atención. Él no anda buscando su gloria. Él no anda buscando hacerse presente más que Jesucristo, sino que Jesucristo dice, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber acerca de Jesucristo. Entonces, cuando vemos que Jesucristo nos enseña, dice, y ustedes cuando quieran el Espíritu de Dios, ¿a quién se lo tienen que pedir? Al Padre. Se lo tienen que pedir al Padre. No es una cosa, entonces cuando venga el Espíritu de Dios, pídele al Espíritu de Dios que entra a tu vida. No, dice, pídeselo al Padre. Entonces vemos que en este momento el Espíritu Santo está haciendo una labor transformadora, una labor de llevar al arrepentimiento a la gente, de enseñar lo que es el arrepentimiento y su gloria no aparece, sino que Él está para glorificar a Jesucristo. Y esto es muy importante porque dice, entonces el Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad. Y esa verdad solamente se encuentra en Jesucristo. Esa verdad solamente se encuentra en la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo, y enséñalos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, cuando estaba haciendo la oración al Padre. Entonces el Espíritu Santo, ¿a dónde te va a llevar? Y esto es importante, te va a llevar a la palabra de Dios, te va a llevar a la presencia de Jesús. Por eso hay muchas doctrinas que se basan en sueños, se basan en visiones, se basan en cosas o apariciones. No, que el Señor me reveló que nosotros podíamos vender terrenos allá en el cielo. ¿No han escuchado esa? Yo la escuché. Y Dios nos autoriza a nosotros que podamos vender terrenos a sus hijos. ¿Cuántos terrenos quieren? Y eso sucedió de verdad. Y eso está fuera de la palabra del Señor. Pero resulta que esas son revelaciones espirituales. Entonces, cuando vemos que el Espíritu Santo, Él se hace un lado para glorificar a Jesucristo, dice, y cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado. ¿Y cómo van a redimir los pecados? A través de la sangre de Cristo. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo se hace a un lado, dice, y Él los va a llevar a toda verdad. Dice, y Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hablando de la profecía, hablando de lo que se viene, de lo que se acerca. Entonces, nosotros no podemos estar pensando una cosa aparte de lo que es la palabra de verdad.
Y no podemos nosotros recibir un sueño, no podemos recibir una visión si no está acorde a la palabra de Dios. O sea, lo podemos hacer, pero no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no quiere la gloria a Él, sino que Él va a glorificar a Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un servicio y decimos toda la gloria al Espíritu Santo, no es bíblico, sino que toda la gloria sea a Dios Padre y a Jesucristo. Ahora, no es que estamos menospreciando al Espíritu Santo de la tercera parte de la Trinidad, no es eso, sino que tenemos que nosotros entender a qué vino el Espíritu Santo. Y Jesucristo dice que Él vino a dar testimonio de Jesús. Entonces, cuando vemos, y usted puede ver mucha gente, sobre todo de la parte carismática, que hacen tantas cosas, tantas faramayas y tantos y revuelcos y cosas así. Y la vida que ellos llevan es una vida llena de chisme, llena de envidia, llena de tantas cosas. Juzgan a la gente, te juzgan por lo que vi, por tu apariencia. Y tienen una lengua tan grande y hacen tantas cosas y dice, oh, el Espíritu de Dios. Uno dice, ¿será el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad, te va a convencer de pecado. El Espíritu Santo no va a venir a revolcarte en el suelo mientras tu vida personal está inmunda, está sucia de pecado. ¿Cómo el Señor se va a manifestar en una persona que está inmunda, llena de pecado, solamente porque quiere llevarse la gloria? Entonces, cuando usted vea cosas similares, como cosas como esas, no diga que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a darle la gloria a Jesucristo y Él los va a guiar a la verdad y a la justicia. Él los va a guiar y les va a decir acerca de las profecías de lo que se viene. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, Jesucristo, lo que Él está dando a entender es que tú no tienes que llevarte tu gloria. Toda la gloria es para Dios. Si el Espíritu Santo no vino a traer su gloria, sino que vino a glorificar al Hijo, menos nosotros, menos nosotros. Entonces aquí él está diciendo, Jesucristo dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. ¿Qué significa una persona hipócrita? Una persona que lleva doble vida. Una persona que de apariencia quiere demostrar que es casi perfecto, que solamente le falta caminar en el agua y ya está. Que le falta nomás convertir el agüita en vino y ya prácticamente ya anda en santidad, pero en su casa, en su familia, en su trabajo, es otra persona. Esas son las personas hipócritas, diferentes a nosotros que reconocemos que somos fallos. Y yo cuando me pongo aquí, o usted se pone aquí, o enfrente, donde sea, usted habla, usted no se las da de perfecto, usted sabe que es imperfecto. Pero estamos en el camino de la perfección y nos vamos perfeccionando día a día, como dice su palabra, y Él los perfeccionará y Él lo establecerá. ¿Quién? Jesucristo, a través del Espíritu Santo. No queremos nuestra gloria, no nos queremos presentar aquí. Entonces, mis hermanos, el otro día yo estaba y el Señor me llevó y yo llegué a un lugar y había miles de personas y yo hablé, yo dije, y va, me estoy llevando la gloria. Y para después decir, pero toda gloria para Dios. No se la cree nadie eso. Primero hablo de todos mis logros, de todas las cosas que yo hago, de todas las cosas que, wow. Y después, pero toda la gloria para Dios. Eso
Es una gloria falsa. Entonces él dice, Jesucristo dice, y no hagas eso por ser alabado por los hombres, porque nuestro Padre que está en los cielos, Él no te va a recompensar ahí arriba, sino que dice que cuando quieres esa recompensa, aquí ya obtuviste esta recompensa y esa es toda la recompensa que tú quieres, o la recompensa que vas a tener. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere tener recompensa aquí en la tierra o recompensa allá en los cielos? En los cielos. Entonces, nunca, nunca busquemos nuestra gloria, porque ni siquiera el Espíritu Santo busca su gloria. Ni siquiera la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando uno realmente tiene el Espíritu Santo, realmente nuestra vida es de adoración. Nuestra vida es de darle la gloria a Jesucristo por las cosas que hace. Y ahí tú te puedes dar cuenta cuando una persona realmente tiene el Espíritu de Dios. Una persona que no es altiva, una persona que no es envidiosa, una persona que realmente es humilde y reconoce sus errores. Y esa es una persona que tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo viene a dar testimonio de quién? De Jesucristo. Así que no nos confundamos. Cuando una persona anda haciendo tanta faramaya y le gusta que lo aplauden, usted diga, ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí quizá hay otro espíritu, pero no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre va a dar testimonio de Jesucristo. Siempre la gloria a Jesucristo. Amén. Ahora yo quiero hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y aquí yo quiero tomarme unos minutos más porque es algo que dentro de lo que es la iglesia, a veces no se conoce qué significa realmente el bautismo del Espíritu Santo o qué es el bautismo del Espíritu Santo. Porque ya hemos visto acerca de los sellos, de las arras, ¿cierto? Son cosas que hace el Espíritu Santo, pero ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? En Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí Juan el Bautista está diciendo, yo le estoy dando un bautismo en agua para arrepentimiento. Eso es una cosa, el bautismo en agua. Dice, pero el que viene tras de mí, dice, es más poderoso que yo y él lo va a bautizar en Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? Y lo que dice Juan el Bautista, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el bautismo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, es porque te encuentras en la etapa de tu vida en la cual reconoces a Cristo, reconoces que como estás, no te puedes presentar delante de Dios. Y tú dices, necesito limpiarme. Otros reconocen que llevan una vida miserable porque están llenos de pecados. Otros están en vicios, llegan a caer en depresión, llegan a caer hasta lo bajo y reconocen que eso es el pecado. Y al final de cuentas, todas las cosas que se mueven en este mundo es pecado, porque los deseos del mundo son enemistad con Dios. Entonces, todo lo que mueva este mundo es pecado, porque todo lo que mueva este mundo son mentiras, no hay escrúpulo, son envidias, quieren poder, quieren fama, puras cosas de este mundo. Entonces, llegas al momento de decir, sí, yo me arrepiento, yo quiero ser diferente, hasta este momento ya me harté, Señor, por favor, limpia mis pecados. Y cuando una persona hace esa oración, la Biblia nos enseña entonces tenemos que bautizarlos en agua, porque eso significa el arrepentimiento. Eso significa que decir, yo muero para este mundo y empiezo a vivir para Cristo. Pero eso no significa que son bautizados por el Espíritu Santo. No significa que cuando vienen y hacen la oración de arrepentimiento, automáticamente
el Espíritu Santo empieza a morar en ellos, o el bautismo del Espíritu Santo está en ellos. Yo he escuchado muchas veces eso, que cuando uno se convierte al Señor, entonces viene y el Señor también te bautiza con el Espíritu Santo. Pero no es una realidad, porque bíblicamente no es así, sino que una cosa es la salvación, una cosa es lo que hacía Juan el Bautista, una cosa es hablar acerca del arrepentimiento de los pecados y que la gente se arrepintiera de los pecados, y otra cosa es que Jesucristo te bautice con su Espíritu Santo. En Juan capítulo 20-21 dice, Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y eso se lo dijo a los discípulos. Ahora, cuando les dijo, y sopló y recibieron al Espíritu Santo, aquí podemos ver que el Señor sopló acerca del Espíritu Santo, recibieron al Espíritu Santo, pero, pero, en Hechos dice que no se movieran de Jerusalén, porque dice, entonces, si no se mueven, el Padre va a llevar la promesa y serán bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo uno puede decir, bueno, aquí Jesucristo dice que sopló al Espíritu Santo para poder que le dieran, para darles autoridad para que ellos también fueran a hacer cosas? Muy diferente que después les dijo en Hechos, no se muevan de Jerusalén porque van a recibir y van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Yo siempre tuve esta duda aquí, porque dice, pero si el Señor ya les dio el Espíritu Santo, ¿por qué tenían que ser bautizados por el Espíritu Santo? Entonces, hay una diferencia. Ahora, cuando vamos a ver acerca de lo que es el bautismo, ¿qué significa bautismo? Significa inmersión. Eso es lo que significa el bautismo, una inmersión. Ahora, ¿qué significa espíritu? Espíritu significa viento o soplo. Por eso dice, cuando Jesucristo sopló, entonces recibieron al Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo porque tenían que hacer lo que Dios estaba haciendo, tener esa autoridad de poder echar fuera demonios, por hacer muchas cosas. Pero una cosa es el bautismo. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento usted nunca va a encontrar la palabra bautismo. El que empezó a hacer un bautismo completo fue Juan el Bautista. Ahora, la Biblia no nos especifica por qué Juan el Bautista empezó a bautizar en agua. Ahora, lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, algo parecido en la ley mosaica que habla acerca de la purificación en el lavamiento de agua. Ahora, pero esto era obligatorio después de ciertas actividades que hacían porque quedaban impuros. Y también eran obligados cuando el sacerdote iba a cumplir rituales ante la presencia de Dios. Pero era algo solamente más sacerdotal, más que otra cosa. Y no era siempre, solamente eran cuando tenían que hacer cosas o quedaban impuros. Y uno se pone a pensar entonces, ¿de dónde sacó la idea Juan el Bautista? Ahora, cuando Juan el Bautista, él decía, tienen que agarrar a las personas y las van a bautizar, porque él tenía discípulos como Apolos, como Juan, tenía otros discípulos como Jacobo. Entonces él enseñaba el mensaje y enseñaba que tenían que bautizar, porque cuando Apolos iba y lo encontró Priscila, su esposa, él bautizaba, andaba bautizando y hablando del arrepentimiento, y ellos le preguntaron, ¿en qué nombre tú estás bautizando? O sea, ¿qué es lo que estás hablando? Y dijo, oh, yo soy discípulo de Juan el Bautista y ando hablando del arrepentimiento. Y ellos le dijeron, mira, estás cerca, pero te falta conocer a Jesucristo. Y le enseñaron. Y después Apolo fue un gran evangelista. Pero aquí Juan el Bautista estaba enseñando y en sumersión en el agua dice, y esto significa arrepentimiento. Esto significa
y ellos salen limpios del agua, arrepentidos de los pecados. Pero él mismo dijo, pero cuando venga Jesucristo, él lo va a bautizar en el Espíritu Santo. Ahora, cuando nos queremos meter en la mentalidad de Juan el Bautista, él fue el primero que dijo que van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Después lo dijo Jesucristo, también lo dijo Pablo y lo dijo Pedro acerca del bautismo del Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista dijo, entonces el que viene tras mí va a ser, él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Ahora, cuando nos ponemos en la mentalidad de Juan el Bautista, y el bautizar es una inmersión total y completa. No solamente es una lavada de manos, no solamente es una lavada de pie, sino que Juan el Bautista entendió, porque él lo empezó a predicar y él empezó a hablar, empezó a decir, yo creo que él en su mente dijo, ustedes tienen que sumergirse totalmente en el Espíritu de Dios. Y eso tiene una gran diferencia, porque después Jesucristo lo dijo, entonces ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo en la promesa. Y sabemos lo que pasó en Hechos capítulo 2. Y cuando hablamos de eso, Jesucristo le dice a Nicodemo, en el Juan capítulo 3, yo voy a tomar ciertas partes, no voy a hablar de todo el capítulo. Charlando Nicodemo con Jesús, dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Después le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y también le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, cuando uno se pone a estudiar la Biblia y dice, cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Y Jesucristo dice, el que es manejado por el Espíritu Santo, dice, el viento sopla. Y el viento y el soplido es referencia al Espíritu, porque esa es la traducción hebrea y griega. Espíritu es viento, soplo. Entonces dice, y el viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, y así es todo, así tal cual, aquel que es nacido del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de una sumersión que dice que si tú no naces en agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Está hablando del bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista y estaba hablando del bautismo que está del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en agua significa yo me arrepiento de todos mis pecados. El bautismo del Espíritu Santo, ¿qué significa? Yo he nacido de nuevo. Son dos cosas diferentes. Una, bautismo en agua, yo me arrepiento. Bautismo del Espíritu Santo, yo soy nacido de nuevo. Entonces, hay personas dentro de la iglesia que aceptaron a Jesucristo y se arrepintieron de sus pecados, pero no son nacidos de nuevo. ¿Y dónde se ve esto? Por sus frutos los conoceréis. Y yo me puedo arrepentir y arrepentir y arrepentir y arrepentirme todos los días. Todos los días me puedo arrepentir de mis pecados, pero no significa que yo he nacido de nuevo. Eso significa que solamente me he arrepentido, nada más. Pero cuando somos nacidos del Espíritu, entonces dice, más tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que ya no nos mandamos nosotros, sino que ahora el Espíritu Santo va a guiar nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que va a trazar nuestro camino. El Espíritu Santo es el que va a decir dónde tenemos que ir, cómo hacerlo y cómo guiarnos. Por eso usted va a encontrar gente dentro de las iglesias que llevan muchos años, y no estoy hablando de esta, para que no diga que está hablando de mí,
sino que lleva muchos años en el Evangelio y siguen siendo los viejos y viejas mañosas de siempre. ¿O no es así? Yo conozco muchos. Y yo me hacía esa pregunta cuando joven, dice, ¿por qué esta gente no cambia? Lleva tantos años en el Evangelio y no cambian. ¿Por qué? Porque quieren seguir la vida tal como ellos la quieren seguir. Y claro, ellos se sienten mal por ser así, por ser asá, por aquí, por allá, y te puedes sentir mal. Y puedes tener ese sentimiento de culpa. Tú dices, Señor, me arrepiento de mi pecado, ayúdame, por favor, perdóname. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a perdonar de tus pecados. Pero si sigues haciendo las cosas como tú quieres, a tu manera, y como dicen en México, aquí mis chicharrones truenan, entonces no eres nacido de nuevo. No tienes al Espíritu de Dios. Y Jesucristo dijo, y si tú no eres nacido de nuevo, si tú no eres nacido por el Espíritu, si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no vas a entrar al reino de Dios. Y por eso es tan importante estas enseñanzas, tan importante lo que nosotros vamos aprendiendo, porque no es una cosa, el Evangelio no es lo que yo creo, lo que yo pienso, y yo voy a vivir mi vida a mi manera. No es así. Para nada es así. Una y otra vez el Señor dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay mucha gente que dice, no, nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, gloria a Dios, aleluya, yo puedo hacer lo que quiera, total. El Señor sabe que lo amo. Pero si no haces la voluntad de Dios, ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos? Si no eres nacido de nuevo, ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos? Entonces, cuando yo leo la palabra, el nuevo nacimiento que habla Jesucristo a Nicodemo, para mí es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Nacer totalmente de nuevo. Yo no sé dónde voy, pero de que voy, voy. Yo no sé lo que voy a llegar a alcanzar, pero de que voy a alcanzar, voy a alcanzar. Y tenemos que verlo de esa manera. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos del capítulo 1, versículo 4 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan, hablando Juan el Bautista, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí podemos ver que Jesucristo le dice, y van a ser bautizados. El Señor ya había soplado sobre ellos, porque dijo, ustedes van a hacer las cosas que yo voy a hacer, pero ahora ustedes van a hacer algo diferente. Ustedes van a ser bautizados. Ahora no se van a mandar ustedes. Ahí todavía Pedro y muchos seguían sus propias vidas, seguían con su familia, seguían todas las cosas, pero dijo, pero va a llegar. Entre no muchos días, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y así como lo dijo Juan, así como él bautizaba del arrepentimiento, ustedes ya se arrepintieron. Perfecto. Pero ahora van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, 1, en la fiesta de Shavuot, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Eso significa espíritu, un viento, un soplo, ¿ya? Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, dice, y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas. ¿Por qué no dijo se le aparecieron manos? ¿Por qué no se le dijo se le aparecieron pies? ¿Por qué no se le apareció un estómago bien grande para que comieran más? No, sino que dijo se le aparecieron lenguas. ¿Y para qué te sirve la lengua?
Y dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué fueron? ¿Que se le aparecieron? Lenguas. Y dice, cuando vino sobre ellos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí el Espíritu Santo estaba dando lenguas angélicas o lenguas humanas que hablaran. Lenguas humanas, para que la demás gente que venían de otros países a Jerusalén entendieran lo que estaban hablando y empezaron a predicarles todos en sus propias lenguas, en su propio idioma. Entonces podemos ver y podemos juntar que el Espíritu Santo está empezando a enseñarle a esa gente, a esos discípulos que después fueron apóstoles, a testificar, a darle gloria a quién? Jesucristo. Hablar del arrepentimiento de pecados, hablar que se acercaren. Y cuando ellos dijeron, ¿qué son estos que están hablando en nuestras propias lenguas? Si eran gente que no tenía educación, ¿ustedes creen que ellos fueron a un instituto o habían institutos de lenguas ahí? Como los que hay ahora, no existían, no habían. Eran muy pocos los que sabían inclusive leer. Entonces, cuando yo empecé, dije, ¿qué es esto? Están llenos de motos, están borrachos. Y Pedro se levanta. ¿Y qué empieza a decir? ¿A justificarlos? No. Y empieza Pedro a predicar. Y empieza a hablar. Y eso significa el bautismo del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo, y dentro de no muchos días serán bautizados. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te bautiza, entonces tú empiezas a hablar, empiezas a testificar, empiezas a darle gloria a Jesucristo, empiezas a hablar del arrepentimiento. Entonces todo empezaron a decir, wow, tienen razón. Y Pedro habló de las profecías, habló de Joel y dijo, y esto iba a suceder, y esto era importante que aconteciera. Y en el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón, porque es el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. No fue Pedro, sino que fue el Espíritu Santo a través de Pedro. Y dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo te va a dar el poder para predicar. Cuando tú seas bautizado por el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento y vas a tener ese poder para testificar, para poder hablar. Y aparte de eso, va a venir con señales. Hechos capítulo 3, versículo 12, perdón, en el capítulo 3 habla cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa y vieron un cojo. ¿Y qué le dijeron al cojo? Que le estaba pidiendo una moneda. Le dijo, no tengo oro ni plata. Lo que tengo, te damos. Sanidad, al Espíritu Santo. Le damos lo que tenemos al Espíritu de Dios. Dice que se levantó el cojo y ya no era más cojo, sino que fue adentro de la sinagoga y empezaron en el templo y empezaron ahí y toda la gente lo vio. Y dice, y viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Así que arrepentíos y convertíos. Imagínense. La gente estaba maravillada por lo que había pasado con el cojo. Un cojo de nacimiento, un cojo que siempre estaba. Y el apóstol Pedro dice, que esto no los maraville, pero ese milagro
llamó la atención de todos. Y cuando llamó la atención de todos, Pedro empezó a hablar y le dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. El mensaje de Pedro, convertíos y arrepentíos, hablando de Jesucristo. Entonces Jesucristo va a venir y tienen que arrepentirse. Ese es el mensaje. El Espíritu Santo te va a dar ese poder y el Espíritu Santo te va a hacer que hagas cosas sobrenaturales, pero todo con un propósito. Por eso cuando usted ve cosas de repente en la tele, en la internet, que salen tantas faramayas, pero no se engrandece el nombre de Jesucristo, no se habla de arrepentimiento, no se habla de conversión, entonces no es el Espíritu de Dios que está ahí. No es el Espíritu de Dios que se mueve en eso. Porque imagínense que viene Pedro y sana a ese cojo con Juan, ¿cierto? Lo sanan. Y viene toda la gente, wow, ¿cómo lo hicieron? Y Pedro dice, nosotros no fuimos. ¿Quién fue? El Espíritu de Dios. Y si tú quieres también tener ese don, ven a recibir el Espíritu de Dios. Mensaje equivocado. No es el mensaje ese. No es el mensaje que yo les diga, ahora que hablamos del bautismo, vengan y todos y vamos a recibir poder para ir. No, no es el mensaje. El mensaje es arrepentidos y conviértanse. Y así Jesucristo va a venir y dice así como fue antes anunciado y el Señor Jesucristo va a traer tiempos de refrigerio. ¿Cuántos necesitan tiempo de refrigerio? Y eso solamente te lo va a dar Jesucristo. El Espíritu Santo se hace a un lado, porque la gloria es para Jesucristo. Dice, y Él me glorificará, porque es el mensaje que hay que dar. No es un mensaje de sanidad, no es un mensaje de que tú vas a hacer y vas a... Muchas, no, 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 nosotros quedamos fuera de la ecuación. Lo que es importante es hablar del arrepentimiento. Pero todas las cosas que el Señor va a hacer por ti es porque hay un mensaje que dar. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo le quitó el miedo a Pedro. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y le empezó a dar el mensaje. Yo no les voy a hacer caso a ustedes, porque más vale hacerle caso a Dios que a los hombres. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Y eso es cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo. Pedro dejó abandonado a Jesucristo, que tenía miedo. Pero cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, hizo un cambio. Y Pedro dijo, ya no me da miedo. Hagan de mí lo que quieran. Me da igual, pero yo tengo que hablar el mensaje. Y yo no le voy a hacer caso a ustedes. Y eso que está hablando con los gobernantes del pueblo. Hechos capítulo 5, 5:15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos capítulo 6, versículo 8, habla de Esteban, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cosas pueden suceder y cosas van a suceder, porque el Señor nos ha alistado para una guerra. ¿Y usted cree que el Señor nos va a mandar sin armas a la guerra? El Señor dice que para ir en contra de lo que se levanta
ante el conocimiento de Cristo, dice, Él nos ha dado poderosas armas espirituales. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, es cuando el Señor dice, y entonces ustedes van a recibir, y van a recibir ese poder, van a recibir esas armas, van a recibir lo que ustedes necesitan para ir y predicar. Esteban se le entregó y hacía grandes señales. A Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Él se paraba y ya no tenía miedo. Él iba en contra de muchas cosas. Y cuando Felipe dice, estaba en Samaria, dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero Felipe hablaba del arrepentimiento, hablaba de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos marchando y vamos caminando, el enemigo se te va a levantar. El enemigo te va a hacer la guerra. ¿A cuántos quieren guerra? Nadie. Pero déjame decirte que ya estás en guerra. O sea, no es tu, no es tu decisión, no es tu opción, no decir, Señor, no quiero guerra. Yo quiero nomás tus bendiciones. No, así no funciona. El apóstol Pablo dijo, tú no tienes lucha contra carne ni sangre, no es contra las personas, sino es lo que tienen las personas dentro. Es la contaminación de este mundo. Se han abierto tantas puertas, no es la gente, sino es lo que tienen adentro. Entonces, nosotros, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, entonces ahora tenemos esas armas poderosas para ir y derribar fortalezas. No está hablando de un campamento, no está hablando de unos niños que juegan afuera, no, dice, y tú vas a poder derribar fortalezas que se levantan en contra del conocimiento, que se van en contra de la palabra de Dios, los que van en contra de la voluntad de Dios. Y tú vas a poder ir y vas a poder destruir fortalezas porque el Señor te dio las armas. Y eso viene a través del bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando vino el bautismo, entonces fueron entregados lenguas, porque era necesario que se hablara en ese momento. Después le entregó dones de sanidad, dones de milagro, y después vamos a hablar de los dones. Y todos esos dones se los entregó a la iglesia, pero ¿para qué? ¿Para que nos alzáramos? No, porque hay una gran necesidad, porque no es la gente, sino qué es lo que tiene la gente. Y como dijo aquí el Señor, perdón, la palabra del Señor, de Felipe dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, esa gente tiene espíritus inmundos adentro. ¿Por qué creen que hacen lo que hacen? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas barbaridades que hace la gente? Porque tienen espíritus inmundos dentro de ellos. Entonces dice que de esos muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y dice, y muchos paralíticos, enfermos, dice, y cojos eran sanados. Hebreos capítulo 19, versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esa es una realidad en la cual nosotros vivimos. Nosotros no le podemos hacer quite que hay mucha gente que tiene demonios. Hay mucha gente que te va a hacer la guerra. ¿Saben por qué? Porque tienen demonios. Y te van a querer despedazar porque dice el apóstol Pedro, dice, tú que tienes problemas, tú crees que tú eres el único, parafraseando claramente, ¿crees que tú solamente tienes problemas? Todos los cristianos del mundo tienen problemas. ¿Por qué? Y él dice, ¿por qué? Porque hay un enemigo y ese enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora,
¿Cómo nosotros vamos a derribar o vamos a vencer a ese enemigo? A través del poder del Espíritu Santo. Y te van a poner muchas trabas, muchas trabas. Por ejemplo, si tú vas a predicar a una casa y te invitan a predicar a una casa y vas a predicar el Evangelio, vas a predicar que un Dios sana, un Dios que restaura, un Dios que te quiere librar de la ira por medio de Jesucristo, y ya tienes todo el mensaje hecho en tu cabeza, llevas versículos bíblicos, amén, gloria a Dios, te preparaste porque te invitaron, porque esas personas quieren conocer de Jesucristo. ¿Cuántos irían? No todos irían. Wow. ¿Cuántos irían? ¿Cuántos se prepararán? Pero cuando llegas a esa casa, hay un paralítico y te dice, oren por el paralítico. Cambia, ¿cierto? La perspectiva. Dice, Señor, ¿y si no se levanta? Y empiezas a excusarte. Bueno, es que el Señor a veces hace las cosas y así. Vamos sin fe. Claro, tenemos la palabra, pero a veces no la creemos. Y el Señor dice que los tuvo que enviar y los envió a los apóstoles. Y los apóstoles hicieron discípulos e iban llenos del Espíritu Santo. Y cuando iban llenos del Espíritu Santo, ellos, su mensaje era predicar el Evangelio. Era predicar acerca del arrepentimiento. Ese era el mensaje. Vamos. Pero allá afuera, déjame decirte que te vas a encontrar con espíritus. Allá afuera te vas a encontrar con gente enferma. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dar media vuelta, cerrar tu Biblia y irte para la casa? No, tienes que ir, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar el poder. Y si esa familia o esa persona va a recibir a Jesucristo y se va a arrepentir y va a ser salvo, no importa lo que haya en esa casa, ya sean espíritus, ya sean enfermedades, no importa, tú vas con el poder del Espíritu Santo y vas a derribar fortalezas. Y en ese momento, porque aquí del púlpito es fácil decir, y hermano, y el Señor te va a entregar armas poderosas que se van en contra del conocimiento de Dios y vas a poder derribar fortalezas. Amén. Hasta la garganta se nos va. Amén. Pero cuando nos encontramos con la fortaleza de una enfermedad, cuando encontramos las fortalezas que los espíritus han formado en una familia, en unas personas, por tiempo, por años, han hecho una fortaleza. A veces vemos la fortaleza y no nos atrevemos y pensamos que no se va a poder hacer. Por eso es importante conocer el Espíritu Santo. Por eso estamos hablando acerca de estas cosas. Estamos enseñando del Espíritu Santo y necesitamos ser bautizados por el Espíritu de Dios. El ser bautizado, por eso yo puse una imagen, bueno, no se ve tanto, pero una persona ahí con partículas alrededor, porque para mí eso es el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice que el Espíritu Santo, y yo sé que lo ponen como paloma, y a veces nosotros lo hacemos, no hay nada de malo en eso, nada de malo, porque dice que cuando vino, el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. Pero la palabra espíritu en el griego y en el hebreo significa soplo, viento, soplo. Y cuando Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, entonces los que son bautizados, los que son nacidos de nuevo, entonces tenemos que ser sumergidos en el Espíritu de Dios, una cosa así, completamente llenos, así, pero sumergirnos. Bautizo significa inmersión, eso significa bautismo, inmersión. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo significa que nos vamos a sumergir, nos tiramos y el Espíritu Santo nos rodea con su gloria, nos rodea con su poder. No es que solamente está aquí adentro y lo tenemos guardadito, no, sino que nosotros estamos sumergidos en el Espíritu Santo.
No que el Espíritu Santo solamente mora aquí adentro así chiquitito. No, la gloria de Dios va con nosotros y la gloria de Dios va contigo. Por eso Jesucristo dijo, y ustedes necesitan el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. Y al que quiera el Espíritu Santo, pídale al Padre. Y el Padre que es tan bueno, pero tan bueno, Él les va a dar del Espíritu Santo. Y estamos en esta tarea. Y estamos en esto. Tenemos que buscar día a día la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser el templo del Espíritu Santo y que el bautismo del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. En Gálatas están los 9 elementos del fruto del Espíritu. Viva los 9 elementos. Viva el fruto del Espíritu de Dios. Sumérjase, indague, busque la presencia de Dios. Busque la presencia del Espíritu Santo. Y si usted no ha sido bautizado, dígale al Señor, bautízame, porque Jesucristo es el que va a bautizar con su Espíritu Santo. Es Jesucristo. Dígale, bautízame, bautízame. Si usted sigue con malas mañas y se arrepiente una, dos, tres, cuatro y así está, no lo haga más, por decirlo en el sentido de que bautícese en el Espíritu Santo. Dígale, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Vivir una vida de adoración. Porque el Señor, el Padre, busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No de labios. No cuando yo creo, cuando yo vengo a la iglesia. No. Todos los días. Y eso significa ser bautizados por el Espíritu Santo. Póngase de pie y vamos a orar. Y en esta oración, trate de que si usted no siente que ha sido bautizado todavía o quizás siente como que no está tan lleno del Espíritu Santo, es el tiempo que usted puede abrir su corazón, su vida y pídale al Padre. Cuando estábamos en el retiro hablamos de todo esto, hablamos de ser templo del Espíritu Santo y a veces este mundo nos ensucia, a veces el enemigo pone trampas, no quiere que crezcamos, no quiere que tengamos esa comunión, pero en este momento usted dígale, Señor, perdóname por ser débil, perdóname por divagar, Señor, en mis pensamientos, perdóname porque me falta creer, me falta fe. A veces, Señor, me falta convicción. Señor, me falta levantarme hacia los problemas y ponerle un alto y hacerle frente a lo que es esta vida. Dile, Señor, necesito esa convicción, necesito ese bautismo, necesito ese poder que viene del Espíritu Santo. Quizás, mi hermano, usted quiere predicar, pero no se atreve. Quiere evangelizar, pero a veces no se atreve. Deje que el Señor sea el que lo cambie a través del Espíritu Santo. Dígale, Señor, bautízame. Señor, yo quiero tener ese nuevo nacimiento, así como se lo dijiste a Nicodemo. Así yo quiero vivir una vida en el Espíritu, que ya no se hagan mis deseos, que ya no sea mi carácter el que mande, sino que la obra de tu Espíritu Santo se manifieste en mí y que ese fruto, yo sea ese fruto, que yo refleje ese amor, esa paz, que yo refleje el gozo, que yo refleje la templanza, que yo refleje el dominio propio, que yo refleje, mi Dios, tu palabra. Si tú estás convencido y realmente quieres, haz ese compromiso como hicieron los discípulos, como hicieron los apóstoles.
que después se le entregaron ministerio, decir, Señor, yo voy a ir a predicar. Decir, Señor, yo voy a ir y yo voy a hablar del Evangelio, pero bautízame, dame ese poder. Y cuando ese poder descienda, el Señor, por medio del Espíritu Santo, va a repartir dones. Va a repartir dones porque son necesarios. Va a repartir dones porque hay gente que lo necesita. Jesucristo, cuando vio la necesidad de la gente, dice su palabra que Él se puso triste. Dice la palabra que Jesucristo se puso triste al ver la necesidad de la gente. Y le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. A la verdad, la mies es mucha, la necesidad es mucha, mucha gente. Digo, y díganle, y pídanle, y rueguen al dueño de la mies, que es Dios Padre, y pídanle que mande más obreros, porque la mies es mucha. Y a veces nosotros ni siquiera somos esos obreros. A veces nos cuesta ir, nos cuesta hablar. Señor, danos tu corazón. Señor, permítenos ver como tú ves. Permítenos, Señor, tener esa visión y ese compromiso por las personas. Y así también, Señor, dolernos cuando veamos a alguien en necesidad y poder ir y predicarle. Poder ir, mi Dios, y reprender estas huestes espirituales. Ir, Señor, y darle libertad a los cautivos. Señor, llevar una palabra de sanidad, una palabra, mi Dios, de misericordia. Necesitamos ser esa iglesia, necesitamos ser ese pueblo. Pídele a Dios por el Espíritu Santo y dile, bautízame. Dile, bautízame con tu Espíritu. Dile, bautízame con tu Espíritu. Necesito ese poder. Necesito esa convicción. Necesito ser diferente. Necesito cambiar. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas. Gracias porque está tu palabra con nosotros. Porque tu Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Tu Espíritu Santo es el que nos guía, mi Dios, hacia la santificación. Es tu Espíritu Santo el que nos habla, nos enseña, nos redarguye por medio de tu palabra. Permítenos, Señor, ser esa iglesia, una iglesia llena, llena de tu poder, pero no para una vanagloria, sino, mi Dios, al entender que hay alguien que necesita de tu palabra. Hablar del arrepentimiento de pecados, una sanidad interior, una sanidad al espíritu, una sanidad al alma, Señor. Tener siempre ese pensamiento en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y que podamos ser esas personas, como dijo Jesucristo a Nicodemo. Tú no sabes para dónde va el viento, tú no tienes idea. Y así van a ser los que son nacidos de nuevo. No sabemos, no conocemos las personas que están afuera, pero tú sí las conoces. Y nosotros tenemos que ser llevados por el Espíritu de Dios hacia esa persona. Nosotros no sabemos, ni sabemos dónde vamos a ir, no sabemos dónde vamos a estar en un par de años más, no lo sabemos. Pero si somos guiados por tu Espíritu Santo, vamos a ir donde está la necesidad. Vamos a ir a buscar esas ovejas. Vamos a ir y sanar, vamos a ir y liberar, mi Dios. Y todo por medio de tu Espíritu Santo. Dios te quiere entregar esos dones. Dios quiere que tú avives esos dones. Señor quiere que tú nazcas
para empezar a trabajar en el ministerio que Él tiene para ti. Pero el Señor lo que quiere es que tú aprendas y conozcas de su espíritu, porque Él es el único que te va a dar poder. Y el Señor te está instando y te está llevando hasta este momento para decirte, ya tienes que estar listo, ya tienes que abrir tu corazón, ya tienes que dejar tu humanidad a un lado, tienes que dejar todo eso a un lado para que realmente el Espíritu Santo sea el que te guíe, no tus pensamientos, no tu carácter, no tu personalidad, sino que sea el Espíritu Santo que esté en ti. Y cuando eso suceda, tú vas a vivir una vida llena de la gloria de Dios. Se van a levantar ejércitos delante de ti, pero tú vas a poder derribarlos con esas armas que el Señor te ha dado. Y el Señor te está dando a entender, levántate y pelea. Levántate y pelea. Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Danos a entender, mi Dios, y cambia este corazón, mi Dios. Y hazlo con un corazón que sienta, que palpite, Señor, de tu evangelio, de tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Y esas misericordias las tenemos que ir y predicar, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento y así, mis hermanos, terminamos este estudio que a veces parecen más predicaciones, ¿no? Pero nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea, que Dios los bendiga y nosotros vamos a seguir en el servicio.